Jesús nos dice hoy en el Evangelio: yo soy el pan de la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Estas palabras nos llegan al corazón y nos dan ese impulso para recibirlo en la Sagrada Eucaristía, en este precioso regalo que nos quiso dejar. Pero estoy seguro que a nadie le llegan tanto estas palabras como a aquellos que no pueden comulgar. Hay unos que no comulgan por desidiosos, por encariñarse con el pecado, porque no le hacen aprecio. Aquellos que ya han dejado morir su alma de inanición, pues ellos no sienten necesitarlo, pero porque ya se han acostumbrado tristemente a vivir así, lejos de Jesús, sin encontrar una motivación para recibirlo. Yo me refiero aquí a los que están en una situación complicada. Pienso en aquellos que no han podido contraer el sacramento del matrimonio por muchas razones, quizá porque son divorciados y están en una nueva unión, y pues tienen que quedarse en la banca, contemplando cómo otros pasan a recibirlo, y ellos quisieran, porque en el fondo son buenos cristianos, porque ellos tienen profundas convicciones de fe, pero en su vida algo salió mal, en su matrimonio las cosas no se han podido dar como deberían ser, y en fin, en medio de esa difícil situación se encuentran en un dilema, en una gran contradicción entre los principios de su fe y entre su necesidad humana, entre lo que es y entre lo que debería ser. ¿Y qué es lo que la Iglesia les ha dicho? Pues en el mejor de los casos les han explicado su situación, de que por qué es una situación de pecado el vivir así, que eso te impide poderte acercar a la comunión. Y en otros casos lo que se han llevado es una dura regañada, un duro señalamiento condenatorio: estás en pecado mortal y te vas a condenar, sin matices, sin valorar ni analizar su situación. Situaciones muy tristes, en las cuales unos, pues ya, resentidos, no quisieron ya saber nada de esa iglesia que no los ayudó, sino que solo los condenó. Y otros, en el mejor de los casos, con una fe de acero, ahí permanecieron y no dejan de ir a la Santa Misa y no dejan de creer, pero se tienen que quedar en la banca porque en su situación no pueden acercarse a recibir a Jesús Eucaristía. Seguramente más de alguno con esa situación me está viendo en este momento. Y yo, ¿qué te tengo que decir a ti, hermano, hermana? Que sí, Jesús dice: yo soy el pan de vida, que debemos comer su cuerpo y sangre para tener vida eterna. Pero, ¿sabes? En este mismo pasaje del día de hoy, Jesús también dice: aquel que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Porque la voluntad de mi Padre es que no pierda ninguno de los que Él me ha dado. Y si tú, con un sincero corazón y con un sincero deseo de recibirlo, tú lo buscas por otros medios, también estoy seguro que estás dentro de su plan de salvación, que no estás excluido de su misericordia, y por eso te invito a no caer en la desesperanza. Con esto no te estoy queriendo decir que te acerques y comulgues. Hay que discernir cada caso, cada situación. Pero, ¿qué te estoy diciendo a ti? Mira, como sucede con aquellos que tienen una discapacidad, ¿qué les queda? Pues aprovechar los demás sentidos, las demás capacidades que les quedan. Por ejemplo, alguien que carece de la vista, le queda su voz, le queda su oído. Alguien que está ciego puede ser un muy buen cantante, ¿por qué no? O alguien que no puede caminar, sus piernas están incapacitadas para caminar, pero le quedan sus brazos, le queda su voz. Y conozco gente en silla de ruedas que es conferencista, que es pintor, que tiene tantas otras habilidades. ¿Por qué? Porque cuando nos falta un sentido, potenciamos otro. Bueno, ¿a ti qué es lo que te falta? Sí, poder recibir a Jesús en la comunión. Entonces, en tu caso, ¿qué has de hacer? Es lo que la Iglesia pide.
que no se sientan excomulgados, que se integren a la iglesia en su propia situación. Pero, a ver, ¿tú en qué medios has de recibir la gracia? Pues bueno, ¿tú no puedes recibir a Jesús en la Eucaristía? Ok, entonces tú comulga la palabra. Sí, este concepto ha sido poco escuchado, pero es tan importante que tú sobrevalores el banquete que se nos ofrece cada misa en la palabra de Dios. Tú, ok, no vas a levantarte a recibir la Sagrada Comunión Eucarística, pero tú, la palabra, la vas a tomar, la vas a leer, la vas a meditar, la vas a asimilar y vas a convertir la palabra de Dios en tu alimento, en el sostén de tu alma. Esto deberíamos hacerlo todos, sobre todo los que comulgamos. Esos que quieren pasar y nada más como un requisito escuchar la palabra de Dios para nada más pasar a comulgar, pues ahí se están quedando a medias del banquete. Ahí no están haciendo ese paso que nos dispone a recibir la Sagrada Comunión. Tu hermano privado de la comunión, comulga la palabra. Hazte un gran amante de la palabra. Medítala, asimílala, ámala y en la medida de tus posibilidades también proclámala. ¿Qué otros medios de la gracia están a tu alcance? Por supuesto, una intensa vida de oración. El Señor no desoye la oración de alguien que con un corazón contrito y humillado lo busca. Vuélvete el intercesor de los demás. ¿Cuántos hay que comulgamos y lo que hacemos es rápido ir a sentarnos a nuestro lugar? Ni siquiera damos gracias o lo hacemos muy superficialmente y pues ya, así seguimos nada más. Bueno, ok, tú no te puedes levantar a comulgar, pero ¿quién te dijo que estaba prohibido que en la hora de la comunión tú también te pongas de rodillas en tu lugar y hagas oración? Dime, ¿qué te lo impide? ¿Qué tal que tú hicieras esa comunión espiritual y que tú oraras incluso más que aquellos que sí lo recibimos? Te aseguro que en tu deseo ya estarás de alguna forma recibiendo al Señor una comunión de deseo. Vive cristianamente, vive la caridad en todas sus posibilidades, ya sea con tus recursos, ya sea con tu tiempo, con tu disponibilidad. Vive algún apostolado que en tu parroquia te lo permitan. Danos ejemplo de vida, danos ejemplo de lo que es querer recibir a Jesús, albergando la esperanza de algún día poderlo hacer. Con los inescrutables caminos del Señor, algún día, de alguna manera, tu situación se acomodará, de modo que puedas volverlo a recibir. Y esa comunión será no como las rutinarias que tantos tenemos, será un reencuentro con Jesús Eucaristía que nunca olvidarás y para el que te habrás preparado admirablemente. Eso es lo que yo te quiero recomendar. Si no puedes acceder a la comunión eucarística, potencia al máximo los demás medios que la gracia pone a tu alcance. A ti, hermano, que por alguna razón no puedes acercarte a la comunión, no estás solo, no te alejes. El Señor no te rechaza, el Señor no te echará fuera. Acércate porque la iglesia también tiene un lugar para ti y porque en tu deseo profundo de volverlo a recibir, el Señor escuchará tu plegaria y te enviará la respuesta. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.